Y vamos a contradecir un error muy grande que existe de una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta de los Testigos de Jehová enseña lo siguiente: que cuando morimos entramos a un estado de inconsciencia. Que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Has escuchado sobre la creencia de los testigos de Jehová sobre el sueño del alma? Según ellos, cuando una persona muere, queda durmiendo en un estado de inconsciencia total hasta el día de la resurrección. ¿Es realmente bíblica esta doctrina? Hoy, vamos a examinar detalladamente esta enseñanza y descubrir si está en línea con las Escrituras, y también contaremos con una respuesta del pastor Armando Alducín y el pastor Sugel Michelen. Los testigos de Jehová creen que al morir, el alma entra en un estado de inconsciencia total, un sueño hasta el día de la resurrección. Para sostener esta doctrina, utilizan ciertos versículos bíblicos. Veamos algunos de ellos. Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Salmos 146:4. Sale su espíritu, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Juan 11:11 al 14. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Si analizamos estos versículos en su contexto y comparamos con otras escrituras, veremos que la doctrina del sueño del alma no se sostiene. Eclesiastés 9:5. El libro de Eclesiastés expresa la perspectiva humana debajo del sol, es decir, una visión limitada y temporal de la vida y la muerte. No debe interpretarse como una doctrina absoluta sobre la condición del alma después de la muerte. Salmos 146:4. Este versículo habla de la incapacidad de los muertos para interactuar con el mundo de los vivos, pero no niega la existencia o consciencia del alma en otro estado. Juan 11:11 al 14. Jesús utiliza la metáfora del sueño para referirse a la muerte, pero claramente aclara que Lázaro estaba muerto. La dormición es una forma figurativa de hablar sobre la muerte física, no sobre la inexistencia o inconsciencia del alma. Veamos algunos versículos que contradicen la doctrina del sueño del alma y muestran que el alma sigue existiendo y consciente después de la muerte. Lucas 16:22 al 23. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Aquí vemos una clara consciencia después de la muerte. Filipenses 1:23 al 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo expresa un deseo de partir y estar con Cristo inmediatamente, lo cual implica consciencia después de la muerte. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La enseñanza de estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor refuta la idea de un estado inconsciente. La doctrina del sueño del alma no se sostiene cuando examinamos todo el consejo de Dios en las Escrituras. Debemos interpretar la Biblia en su totalidad y no basarnos en versículos aislados fuera de contexto. Como cristianos, creemos en la clara enseñanza bíblica de que al morir, el alma sigue existiendo y consciente, esperando la resurrección final. Para profundizar más en el tema, escuchemos al pastor Armando Alducín, que nos dice sobre este tema. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a contradecir un error muy grande que existe de una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta de los Testigos de Jehová enseña lo siguiente: que cuando morimos entramos a un estado de inconsciencia y que estamos dormidos. Ellos, desgraciadamente,
atribuyen esta enseñanza porque la Biblia dice que cuando morimos no se usa esa palabra, se dice durmieron en Cristo. Cristo, Lázaro murió. No, no está muerto, está dormido, digo Jesucristo. ¿Por qué Cristo usó este lenguaje de dormido? Muy bien, ¿qué es dormir? Ahorita de las 6 de la mañana que nos levantamos, los que son madrugadores, cuando estamos a las 10:30, estamos en un estado consciente, ¿verdad? Cuando tú a las 10:30, 11 de la noche, te duermes, en ese momento tú pierdes tu conciencia. Y al dormir, entramos en un estado inconsciente del alma, donde ya no eres dueño de nada, ni muchas veces a lo mejor muchas veces la pizza que te soñaste te hace tener pesadillas, pero en el estado inconsciente, tu cerebro sigue funcionando y el mío también, y tu espíritu y mi espíritu también, mas el cuerpo está inactivo. Ya no recibe órdenes porque estás en estado inconsciente, pero sigues vivo. Cuando morimos es exactamente lo mismo. El cuerpo estará comido por los gusanos, machacado por el terremoto, en la panza del tiburón de una ballena. Lo que le haya pasado a nuestro cuerpo, lo cremaron. A los cristianos del primer siglo los quemaron vivos, los quemaron completamente. Así que no importa si te creman o te entierran enterito, lo que sea. El cuerpo ya se deshace, se pierde para siempre. Y ese cuerpo nunca lo tendrás ni lo volveré a recuperar yo, gracias a Dios. Pero en el momento que regresamos, nosotros a despertar, cobramos la conciencia. Y es como si cuando morimos, estamos en un estado de inconsciencia, el cuerpo se queda ahí, y despertamos y abrimos los ojos, y estamos ya no es pesadilla, ya no es un sueño, estamos en la presencia de Dios o en el infierno. Vean el Apocalipsis 6. En el 5º sello, esta verdad. Nos corre el Espíritu Santo a las cortinas del más allá. Cuando abrió, versículo 9, cuando abrió el 5º sello, es Juan el que está escribiendo esto, el apóstol Juan. Vi, o sea, él estaba en el cielo. Juan estaba vivo en la isla de Patmos, exiliado por el emperador romano Vespasiano. Dios saca el espíritu de Juan así y se lo lleva al cielo, pero no corta, podríamos decir, el cordón umbilical entre el espíritu y su cuerpo, porque cuando sobreviene la muerte clínicamente, dicen los médicos que cuando dejamos de respirar o cuando el cerebro ya no funciona. Sin embargo, de acuerdo a Santiago, el cuerpo sin el espíritu está muerto. De acuerdo a la Biblia, es hasta que el espíritu se separa del cuerpo cuando sobreviene nuestra muerte. Pero aquí Dios no mata a Juan, sino que vivo se saca su espíritu y se lo lleva al cielo para que escribe el Apocalipsis. De allí en el cielo, Juan, vean lo que dice Juan: vi bajo el altar. ¿Cuál es el altar? ¿Cuál es el altar? La cruz. La cruz. ¿Sabían ustedes qué significa la palabra altar? Significa, apúntalo, el lugar del sacrificio. Y el altar, la cruz del Calvario, fue el lugar donde el más grande sacrificio de toda la humanidad y de toda la eternidad y de la historia, Dios hizo nuestro lugar al pagar por nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Y ahora he ido muchas veces, ¿verdad? Vengan al altar, y le llaman a esto el altar. Vengan al altar, hincarse aquí a orar en muchos lados. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser esto el altar? El altar ahora lo tenemos aquí adentro. Aquí está el altar ahora, dentro de nosotros. Porque aquí es donde hacemos el sacrificio, ya no de cosas muertas, dice Romanos 12:1, sino sacrificios vivos. Dios quiere el sacrificio de tu vida, de tu egoísmo, de tus intereses. Ese es el altar que Dios está buscando. Pero ahí en el cielo, ¿qué significa esto? Estaban bajo la cruz todos aquellos que habían muerto por causa de ser fieles hasta la muerte a Jesucristo. Y bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y los que están en el cielo siguen hablando. En el cielo va a haber transmisión de las ondas del sonido todavía.
Si tú vas a la Luna o a Marte, necesitas una escafandra, un aparato especial para comunicarte. ¿Me oyes, Pepe? No te oigo, pero me pongo un aparato y porque no se transmite el sonido saliendo de la atmósfera. Ahorita, ¿por qué me escuchan? Porque el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra hace posible las comunicaciones. Saliendo de la atmósfera, ya no hay comunicación, ya no se puede transmitir el sonido. Necesitamos aparatos especiales. Pero en el cielo, las almas de tu abuelita que está allá ahorita, de tu tío, de tu hijo, de mi padre, están hablando, escuchen con quién están platicando. No con Walter Mercado, por el amor de Dios. Ni con el brujo, ni con el Maharashi, ni con el Dalai Lama, ni con ninguno de los más grandes hombres que tú me consideres como un santo, ni con Demóstenes, ni con Confucio, ni con Mahatma Gandhi, ni con nadie. Estaban platicando con Dios. Y le siguen en el cielo, haciendo preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Allá en el cielo, las almas están platicando con Dios y nos siguen cuestionando. Y dinos esto, y contéstanos aquello. ¿Y cuándo se acaban las guerras, Señor? ¿Cuándo se acaba ya la violencia en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a permitir tantas injusticias allá abajo en el planeta de donde venimos todos nosotros? Ahí estas almas se encuentran antes de la resurrección de los muertos y antes de la segunda venida de Cristo, y eso será el tema de la próxima clase. Hay un cuerpo intermedio. Si tú te mueres ahorita o yo me muero ahorita y nos vamos al cielo, ¿con qué cuerpo estamos allá? Porque no es el cuerpo final, no es hasta que resuciten todos los muertos, cuando regrese Jesucristo, que se nos entregarán cuerpos nuevos. Entonces hay un intermedio entre la muerte de nosotros y la resurrección, donde tendremos un cuerpo temporal. Porque vean lo que dice a continuación. Eran almas cuestionando a Dios, versículo 11, y se les dieron trajes Roberts. ¿Eso dice? Zapatos Florsheim. ¿Tú puedes vestir un alma? Esto nos habla que las almas no son como Gasparín. No son cosas etéreas, incoloras, inodoras. Cuando dice la Biblia que Juan estaba viendo una especie de cuerpo, pero sin embargo no tenían las características del cuerpo físico que tenemos nosotros, o con los órganos de reproducción sexual que tenemos nosotros, los vio desnudos. Y Dios nos revela que dice la Biblia que entonces se les dieron vestiduras blancas. Vístanlos. Juan estaba viendo todo lo que está pasando entre la resurrección y la muerte. Vístanlos y que descansen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, los que ahorita están en el cielo, hasta que todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia, después de la tribulación de la Tercera Guerra Mundial y del Anticristo, hasta entonces podremos, cuando estemos en el cielo, antes completamente descanso. ¿Qué significa? Que descansen todavía un ratito. Significa lo siguiente: si tú te mueres ahorita y yo me muero hoy en la noche, vamos a subir al cielo y lo que ya no vamos a volver a tener jamás es estrés, angustia, problemas. Ya en el cielo, págame la letra que me debes, ¿sí? O pagan los impuestos. En el cielo, descansar significa descansar de problemas. Pero sin embargo, nos falta todavía, hasta que se completen todos los que van a morir por el anticristo, no podrá ser completamente descanso. Y por eso las preguntas que le hicieron a Dios: oye Dios, ¿hasta cuándo? Si están cuestionando a Dios, ¿por qué te tardas tanto, Señor? Y Dios les dijo: vístanos y espérense hasta que se complete sus hermanos que han de ser muertos como ustedes. La Biblia, considerada en su conjunto y con una interpretación contextual de todos los textos pertinentes, enseña claramente que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en el sepulcro mientras que su alma parte instantáneamente a la presencia de Dios. Este entendimiento se basa en la revelación progresiva de las Escrituras y en la coherencia de su mensaje a lo largo de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos ejemplos y principios que respaldan esta enseñanza. En el Nuevo Testamento, vemos que figuras como Moisés y Elías aparecen conscientes y hablando con Jesús en el Monte de la Transfiguración, Mateo 17:1-3,
lo que sugiere que sus almas no estaban en un estado de inconsciencia, sino que estaban activas y conscientes en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo enseñó sobre la inmediatez de la vida después de la muerte. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31, Jesús ilustra cómo los creyentes y los no creyentes experimentan una consciencia inmediata después de la muerte, con Lázaro siendo llevado al seno de Abraham y el rico siendo consciente y angustiado en el Hades. Esto subraya que las almas no duermen o quedan inconscientes después de la muerte, sino que están conscientes y experimentan realidades espirituales significativas. Además, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Esta declaración refleja la expectativa apostólica de una experiencia íntima y consciente en la presencia de Cristo inmediatamente después de la muerte física. También analicemos Lucas 23:43. En este pasaje, Jesús está en la cruz y uno de los criminales crucificados con él se arrepiente y reconoce a Jesús como Señor. Jesús le responde: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta declaración de Jesús indica que la salvación del criminal es inmediata y que su alma será llevada al paraíso, estar con Jesús en su presencia, ese mismo día de la crucifixión. A continuación, vamos a escuchar las enseñanzas del pastor Suguel Michelén respecto a este importante tema. Algunos creyentes se confunden porque leen en el Nuevo Testamento que los creyentes al morir dormimos con Cristo. Pero esa expresión es metafórica y habla de lo que sucede con nuestro cuerpo que llega a la tumba y parece que está dormido, pero no se refiere a nuestra alma. En el momento en que un creyente muere hay una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que estamos animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, físicamente hablando. Y luego dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Noten que hay una separación del cuerpo cuando el creyente muere. Pero noten también en este mismo texto que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo,
es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. En Juan capítulo 17, y con este texto concluyo, el Señor le oró al Padre y pidió varias cosas por nosotros los creyentes, pero una de las cosas que pidió en el versículo 24 es muy especial. Dice: Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros comenzaremos a ver esa gloria en el mismo instante que cerremos nuestros ojos en este mundo, porque partir es estar con Cristo. Al analizar la doctrina de grupos como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, que sostienen que el alma del creyente duerme en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, y compararla con una interpretación completa y contextual de la Biblia, encontramos que las Escrituras no apoyan la idea de un sueño del alma después de la muerte. En su lugar, revelan que el creyente, al morir, entra inmediatamente en la presencia de Dios. Este entendimiento se basa en varios pasajes bíblicos fundamentales. Por ejemplo, en Lucas 23:43, Jesús le asegura al criminal arrepentido en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta promesa de Jesús indica claramente que la experiencia post-mortem del creyente incluye una inmediata comunión con Cristo en el paraíso celestial, no un estado de inconsciencia. Además, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:8, expresa su confianza de que al estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, los creyentes experimentan una conciencia activa y una comunión directa con Dios después de la muerte física. Filipenses 1:23 refuerza esta idea cuando Pablo menciona su deseo de partir y estar con Cristo, señalando una expectativa de una unión inmediata y consciente con el Señor tras su muerte terrenal. Incluso en el libro de Apocalipsis, observamos una descripción de las almas de los mártires bajo el altar, que claman a Dios por justicia, Apocalipsis 6:9-11. Esta representación de almas conscientes y activas en la presencia de Dios apoya la enseñanza de que los creyentes no entran en un estado de inconsciencia tras la muerte, sino que están plenamente conscientes y participan de alguna manera en la realidad espiritual.